Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para chismear sobre todo lo que pasa en el universo de las series turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta: drama, corazones rotos y escándalos dignos de una telenovela. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen salseo? Y si ese salseo viene directamente desde Turquía, mejor aún. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de esos momentos épicos, esos giros inesperados, esas situaciones tan intensas que nos dejan pegados a la pantalla, preguntándonos, ¿cómo van a salir de esta? Y por supuesto vamos a centrarnos en una historia en particular, una que ha estado circulando por internet con fuerza, la supuesta infidelidad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y cómo eso llevó a un verdadero drama total en una gala. Así que prepárense, porque hoy vamos a destapar algunos secretos y a analizar a fondo esta situación explosiva. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde análisis de nuestras series favoritas hasta entrevistas exclusivas con actores turcos. No se lo querrán perder. Y ahora sí, manos a la obra. Bueno, hablemos de Hande y Kerem. Para quienes no estén al tanto, estos dos guapísimos actores turcos saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Sen Kalkam. Esta serie de género comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Un enredo los obliga a fingir un compromiso y, como ya se imaginarán, de tanto fingir, el amor surge entre ellos. Sen Kalkam no solo fue un éxito de audiencia en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo, especialmente en América Latina y España. ¿Por qué? Bueno, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable. Su romance en la pantalla era tan creíble que pronto se convirtió en un romance en la vida real. Y el mundo entero enloqueció. La prensa turca, por supuesto, no dejó de seguir cada uno de sus pasos. Fotografías robadas en sus vacaciones, declaraciones cariñosas en entrevistas, apariciones públicas llenas de complicidad. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Y sus fans, que se autodenominaron Anker, estaban completamente enamorados de su historia de amor. Los Anker no solo consumían la serie, sino que también crearon comunidades en línea donde compartían ediciones de fotos, vídeos con momentos románticos y hasta escribían fanfics sobre sus ídolos. La pareja era una mina de oro para las marcas, que los contrataban para ser imagen de productos y campañas publicitarias. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de que la relación entre Hande y Kerem estaba en crisis. Se decía que sus apretadas agendas de trabajo les impedían pasar tiempo juntos, que había diferencias irreconciliables en sus personalidades y que incluso había terceras personas involucradas. Las largas jornadas de rodaje y los compromisos profesionales en diferentes países comenzaron a pasar factura. Se rumoreaba que Hande deseaba un futuro más estable y enfocado en la familia, mientras que Kerem, más aventurero, priorizaba su carrera internacional. Ninguno de los dos confirmó ni negó los rumores durante mucho tiempo. Pero las redes sociales, como siempre, fueron un termómetro de la situación. Sus publicaciones se volvieron menos frecuentes, sus comentarios menos cariñosos y sus apariciones públicas cada vez más distanciadas. Los fans notaron la falta de interacción entre ellos y comenzaron a especular sobre una posible ruptura. Los mensajes de apoyo se mezclaban con teorías conspirativas y acusaciones hacia terceros. Hasta que finalmente la confirmación llegó. Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. Y aquí es donde entra en juego el rumor que ha encendido las redes, la supuesta infidelidad de Kerem con Melisa Dongel, otra actriz turca también conocida por su participación en Sen Kalkam, donde interpretaba a Ceren Basar. Melisa, con su belleza y carisma, se había ganado el cariño del público y era vista como una figura prometedora en la industria. Según varias fuentes, Hande habría pillado a Kerem y Melisa en una situación comprometedora durante una gala de premios. Al parecer, la actriz quedó tan destrozada que abandonó el evento inmediatamente, huyendo del drama total, tal como lo describen algunos medios. Se dice que la gala fue un evento de alto perfil, con la presencia de numerosos actores, directores y productores de la industria turca.
Testigos afirman haber visto a Ande visiblemente afectada y salir del lugar escoltada por su equipo de seguridad. Ahora bien, es importante aclarar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los involucrados. Todo se basa en testimonios de personas presentes en la gala y en publicaciones en redes sociales. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la forma en que se han propagado sugieren que podría haber algo de verdad en esta historia. Algunos medios han publicado fotos borrosas de Kerem y Melissa conversando cercanamente en la gala, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Pero más allá del chisme en sí, lo que me parece interesante de este caso es cómo refleja la intensidad con la que los fans se involucran en la vida personal de sus ídolos. La relación entre Ande y Kerem se convirtió en una especie de fantasía colectiva, donde los límites entre la realidad y la ficción se difuminaron. Y cuando esa fantasía se rompió, la decepción fue aún mayor. Los Anker, que habían invertido tanto tiempo y energía en su relación, se sintieron traicionados y abandonados. Algunos incluso llegaron a culpar a Melissa por la ruptura, generando una ola de odio y acoso en redes sociales. Este tipo de fenómeno no es exclusivo de la relación entre Ande y Kerem. En la era de las redes sociales, los fans tienen acceso directo a la vida de sus ídolos y sienten que los conocen personalmente. Esto puede llevar a una idealización excesiva y a una sensación de posesión, lo que puede ser perjudicial tanto para los fans como para los famosos. Y hablando de dramas y romances que terminan mal, no puedo dejar de mencionar otra serie turca que me encanta, Aşk 101. Esta serie de Netflix de género drama juvenil nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su único profesor que realmente se preocupa por ellos. Para lograrlo, deciden emparejarlo con una joven maestra. Los estudiantes, cada uno con sus propios problemas y sueños, aprenden a trabajar en equipo y a descubrir el valor de la amistad y el amor. Aşk 101 es una serie muy entretenida que aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Pero también nos muestra cómo las relaciones pueden ser complicadas y dolorosas, especialmente durante la adolescencia. Además, la serie cuenta con un elenco joven y talentoso que le da vida a personajes entrañables y creíbles. La serie no solo explora el romance entre los personajes, sino también sus relaciones familiares y sus luchas personales. Otra serie que explora las complejidades del amor y las relaciones es Medcezir. Esta adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC nos presenta a Yaman Koper, un joven de un barrio marginal que es acogido por un abogado rico y se traslada a vivir a una lujosa zona residencial. Allí conoce a Mira Beylice, una chica popular y adinerada que está a punto de vivir una serie de cambios drásticos en su vida. La serie explora temas como las diferencias sociales, la ambición, la traición y la redención. Medcezir es una serie llena de drama, romance y conflictos familiares. Nos muestra las diferencias sociales, las ambiciones personales y las dificultades que enfrentan los jóvenes al crecer. Además, la serie cuenta con una banda sonora increíble que te transporta directamente a la atmósfera de la historia. La serie también aborda temas importantes como la salud mental, el abuso de sustancias y la violencia doméstica. Y para terminar con las recomendaciones, no puedo dejar de mencionar Kukur. Esta serie de acción y drama criminal nos cuenta la historia de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo criminal amenaza su poder, Yamak Koval, el hijo pródigo de la familia, regresa a Kukur para proteger a su familia y su territorio. La serie está llena de acción, drama y suspenso, y explora temas como la lealtad, la familia, la venganza y la redención. Kukur es una serie muy intensa y emocionante que te mantiene al borde del asiento en cada capítulo. Las escenas de acción son espectaculares, la trama está llena de giros inesperados y los personajes son complejos y carismáticos. Además, la serie aborda temas como la lealtad, la familia, la venganza y la redención. Aunque no es una historia de amor romántico en el sentido tradicional, las relaciones familiares y la lealtad son el núcleo de la serie, y a menudo, la traición de esas relaciones causa más dolor que cualquier desamor. La serie también destaca por su banda sonora original, que combina elementos de la música tradicional turca con el hip hop y el rock. En fin, como pueden ver, el mundo de las series turcas está lleno de dramas, romances y escándalos que nos mantienen enganchados a la pantalla. Y la historia de Hande y Kerem es solo un ejemplo más de cómo la vida real puede ser tan dramática como la ficción.
La atención mediática sobre su relación y su ruptura demuestra el poder de las celebridades para captar la atención del público y generar emociones intensas. Para resumir lo que vimos hoy, hablamos sobre el posible drama entre Ander Zel y Kerem Bürsin, con rumores de infidelidad y una huida de una gala. Analizamos cómo la relación se convirtió en una fantasía colectiva y el impacto de la separación en los fans. También exploramos otras series turcas como Aşk 101, Medcezir y Kukur, destacando sus temas de amor, relaciones complicadas, drama familiar y redención. Es importante recordar que si bien es divertido especular sobre la vida de los famosos, debemos ser respetuosos y evitar el acoso o la difamación. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama entre Hande y Kerem? ¿Creen que hubo infidelidad o simplemente fue una separación amistosa? ¿Y cuáles son sus series turcas favoritas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, pero también puede ser una comedia. Nos vemos pronto.